Todo lo que estás a punto de ver ocurrió en directo, sin cortes, sin edición, sin segundas oportunidades. Entrevistas que terminaron en tragedia, eventos deportivos que se volvieron mortales, coberturas que captaron algo que nadie debía ver. En cuestión de segundos, todo cambió, y millones de personas lo presenciaron al mismo tiempo. Empezamos. El 1 de abril de 2024, un operativo de seguridad en un mercado chileno se estaba transmitiendo en directo, hasta que las cámaras captaron algo que nadie esperaba. Todo ocurrió a las afueras de un mercado mayorista en Santiago. Los agentes estaban deteniendo a una mujer que se había negado a un control de identidad y los había amenazado con un cuchillo. Las imágenes la mostraban siendo sujetada por un guardia con las manos a la espalda mientras la conducían hacia el furgón policial. De pronto, ella llevó las manos hacia atrás y sacó una pistola directamente de la funda de la gente. Antes de que nadie pudiera reaccionar, disparó al menos 4 veces sin siquiera mirar hacia dónde apuntaba. Los otros policías se lanzaron de inmediato y le arrebataron el arma, pero el daño ya estaba hecho. 3 personas habían sido alcanzadas por los disparos. Entre ellas estaban el guardia que la estaba sujetando y un camarógrafo de televisión que estaba grabando el operativo de seguridad. Los 3 sobrevivieron, aunque el camarógrafo fue hospitalizado en estado grave. Más tarde, los investigadores identificaron a la mujer como Mariana Bernarda Ceya Huarce, una ciudadana chilena de 54 años con antecedentes penales que había estado viviendo en las calles. Finalmente fue acusada de intento de homicidio y agresión a las fuerzas del orden. Informar en directo desde una zona de guerra es peligroso, pero los reporteros rara vez esperan convertirse en la historia ellos mismos. Era agosto de 2008, durante la guerra entre Rusia y Georgia. Tamara Uruashvili, reportera de la televisión pública georgiana, se encontraba frente a la ciudad de Gori preparándose para entrar en directo. Las fuerzas rusas habían estado ocupando la zona y ella estaba allí para cubrir la llegada de ayuda humanitaria a la ciudad. La reportera estaba en mitad de una frase cuando de repente se escuchó un disparo. En las imágenes se la ve jadear y saltar hacia un lado mientras una bala roza su brazo izquierdo. 4 disparos más silbaron en el aire mientras ella se desplomaba al suelo en estado de shock. El camarógrafo corrió hacia ella mientras miembros del equipo gritaban que había sido alcanzada, pero momentos después Uruashvili volvió a aparecer en pantalla. Sentada dentro de una furgoneta a pocos metros de distancia, mostró su brazo herido a la cámara y explicó que probablemente un francotirador había disparado desde algún punto detrás de ellos, aunque no podía ver quién había sido. Más tarde fue trasladada al hospital. La herida no era grave, pero las imágenes del momento en que fue alcanzada se difundieron ampliamente. Una persecución policial a alta velocidad ya es lo suficientemente estresante de ver, pero lo que ocurrió al final de una en Brasil dejó a los espectadores atónitos. Todo comenzó cuando la policía militar detectó a 2 adolescentes en una motocicleta robada y les ordenó detenerse. Ellos se negaron, así que los agentes comenzaron a perseguirlos por el distrito sur de la ciudad. Helicópteros de noticias los seguían desde el aire, transmitiendo todo en directo mientras la motocicleta zigzagueaba entre el tráfico con los oficiales muy cerca detrás. La persecución duró casi 4 minutos. Finalmente, un agente que también iba en motocicleta logró acercarse lo suficiente como para quedar justo al lado de ellos. Probablemente intentando ganar tiempo, uno de los adolescentes lanzó su casco hacia el policía. Fue entonces cuando todo se salió de control. El agente disparó contra la motocicleta, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se estrellara. Ambos adolescentes salieron despedidos y cayeron al suelo, pero el agente no se detuvo. Se acercó a ellos y disparó varias veces más. Las balas impactaron a ambos jóvenes mientras ya estaban en el suelo. Uno fue trasladado al hospital con heridas graves, mientras que el otro sobrevivió con lesiones que no ponían en peligro su vida. Todo había sido captado en directo por televisión. Las personas que vieron las imágenes reaccionaron con indignación. El secretario de Seguridad Pública de São Paulo declaró que, incluso si los sospechosos hubieran disparado contra la policía, ya estaban en el suelo cuando se realizaron los disparos finales. Finalmente, las autoridades arrestaron al agente y abrieron una investigación para determinar si había hecho un uso excesivo de la fuerza. Britannia na Dobrana era un popular programa matutino polaco conocido por sus invitados famosos y su entretenimiento ligero, pero en julio de 2016 se volvió viral por las razones equivocadas. El momento ocurrió durante un segmento en directo con el mago Marcin Polwicz. Estaba demostrando un truco de magia junto a la presentadora Marcena Rogalska y otro conductor. El mago sacó un clavo grande, lo colocó dentro de una de 4 bolsas de papel marrón idénticas frente a la cámara y las mezcló. El truco consistía en que él golpearía con fuerza
fuerza la mano de alguien sobre cada bolsa, evitando la que contenía el clavo porque supuestamente sabía exactamente dónde estaba. Marcin comenzó golpeando su propia mano sobre una de las bolsas. No pasó nada, luego pasó a la siguiente. Tomó la mano de Marcena y la estampó con fuerza contra la bolsa. Ella gritó con fuerza. Al parecer había confundido la disposición y había golpeado la bolsa que contenía el clavo, que atravesó directamente su mano. Pero en lugar de detenerse y pedir ayuda, Marcin agarró su mano y arrancó el clavo en directo mientras ella seguía gritando. El programa cortó inmediatamente a publicidad y Rogalska fue trasladada al hospital para recibir tratamiento. El clip se volvió viral rápidamente y Marcin comenzó a recibir una intensa reacción negativa por parte de los espectadores en línea. Días después, Rogalska publicó un video grabado junto al mago en el que dijo a los espectadores que él no había querido que ocurriera. Explicó que durante los ensayos todo había salido bien y pidió al público que dejara pasar el incidente. Un enfrentamiento debería terminar con una rendición o con arrestos, pero el 19 de abril de 1993 el mundo vio algo completamente distinto desarrollarse en el complejo Mount Carmel, cerca de Waco, Texas. El enfrentamiento llevaba ya 51 días entre agentes federales y un grupo religioso conocido como los Branch Davidians, liderado por David Koresh. Las negociaciones no estaban funcionando, así que, temprano esa mañana, el FBI decidió forzar el final. A partir de las 6 de la mañana, vehículos blindados comenzaron a abrir agujeros en las paredes del complejo y a introducir gas lacrimógeno CS en el interior. Perforaron el edificio y liberaron el gas utilizando casi 400 cartuchos para hacer que las condiciones fueran tan insoportables que todos los que estaban dentro se vieran obligados a salir. Pero pasaron horas y nadie salió. Alrededor del mediodía, las cámaras de noticias que llevaban horas observando el complejo en directo captaron algo nuevo. El humo comenzó a elevarse desde múltiples puntos del lado sur del edificio y cerca de la torre de observación. En cuestión de minutos aparecieron las llamas. El viento soplaba a entre 35 y 40 millas por hora, lo que empujó el fuego a través de la estructura de madera mucho más rápido de lo que nadie esperaba. La transmisión en directo de CNN mostró la torre de observación completamente envuelta en llamas en pocos minutos, y aún así nadie salió del edificio. El fuego se propagó con tal rapidez que todo el complejo de varios pisos quedó reducido a cenizas y escombros en menos de una hora. No había bomberos esperando en el lugar. Para cuando fueron llamados, el edificio ya estaba siendo consumido. No había suministro municipal de agua cercano y las llamas eran demasiado intensas para detenerlas. Todo lo que pudieron hacer fue observar cómo ardía. Cuando finalmente el fuego se extinguió, los investigadores encontraron 80 personas muertas en el interior, incluyendo 22 menores. David Koresh estaba entre ellos, muerto por un disparo en la cabeza. El FBI sostuvo que los Branch Davidians iniciaron el incendio ellos mismos. Sin embargo, los pocos supervivientes afirmaron que los cartuchos de gas utilizados por el FBI lo provocaron. Una investigación independiente concluyó posteriormente que los agentes federales no fueron responsables de iniciar el fuego, pero el debate nunca terminó realmente. 11 de marzo de 2011, 2:46 de la tarde. Un terremoto masivo sacudió la costa noreste de Japón. Las cadenas de televisión japonesas ya estaban en directo cuando ocurrió, así que las cámaras captaron los estudios temblando y a los presentadores intentando mantener la calma mientras el suelo seguía moviéndose bajo sus pies. El temblor duró casi 6 minutos, convirtiéndose en el terremoto más largo registrado en la historia de Japón. En cuestión de minutos, las alertas de tsunami comenzaron a sonar en todos los canales, advirtiendo a las personas en zonas costeras que corrieran inmediatamente hacia terrenos más elevados. Entre 30 y 40 minutos después del sismo, las primeras olas comenzaron a golpear la costa. En algunos lugares las olas alcanzaron más de 130 pies de altura, más altas que un edificio de 10 pisos. En la ciudad de Kamaishi existía un muro marítimo de 18 pies que se suponía debía proteger contra tsunamis. Era el más profundo y grande del mundo. El agua lo superó por completo. En una ciudad llamada Kesenuma, los supervivientes tuvieron que refugiarse en un edificio de gran altura mientras las olas arrastraban coches y escombros en lo que parecía una sopa gigante de destrucción. Y aún así, eso no fue el final.
A unos 90 kilómetros del epicentro del terremoto, la planta nuclear de Fukushima Daiichi perdió el suministro eléctrico cuando el tsunami inutilizó sus generadores de respaldo. Sin electricidad, los reactores no pudieron enfriarse, lo que provocó fusiones del núcleo en 3 de las unidades. Como resultado, explosiones de hidrógeno sacudieron la planta durante los días siguientes, obligando a más de 160.000 personas a evacuar. Cuando finalmente el agua retrocedió, casi 20.000 personas estaban muertas o desaparecidas. Sigue siendo el terremoto más poderoso al que Japón se ha enfrentado, y la limpieza en la planta nuclear se espera que dure décadas. El día de Navidad de 1989, la televisión rumana emitió unas imágenes escalofriantes que cambiarían el curso de la historia del país. La grabación mostraba a Nicolae Ceausescu y a su esposa Elena sentados dentro de una base militar en Târgoviște, en una sala vacía que había sido convertida en un tribunal improvisado. El juicio ya estaba en marcha. Los cargos fueron leídos rápidamente, incluyendo la responsabilidad por más de 60.000 muertes, la destrucción de la economía y el robo de fondos estatales. Cuanto más graves se volvían las acusaciones, más desafiantes se mostraban ellos. Nicolae se reía y se negaba a reconocer la legitimidad del tribunal, mientras Elena gritaba a los jueces, recordándoles que seguía siendo la primera dama de Rumanía. Más adelante, ambos negaron todas las acusaciones. Aún así, el tribunal los declaró culpables y emitió una sentencia de muerte que debía ejecutarse de inmediato. Poco después, los guardias les ataron las manos y los condujeron a un patio donde fueron colocados contra un muro para la ejecución. En los momentos siguientes, el pelotón de fusilamiento abrió fuego. Todo ocurrió demasiado rápido. Los disparos apenas quedaron registrados en la grabación. Solo se captaron los momentos finales que confirmaban que todo había terminado. Las imágenes mostraron sus cuerpos desplomados contra el muro perforado por balas. Nicolae había gobernado Rumanía durante 24 años como un dictador brutal. Convirtió al país en uno de los lugares más duros de Europa. El 22 de diciembre, el pueblo finalmente decidió que había tenido suficiente. Protestaron en las calles de Bucarest, lo que llevó a Nicolae y Elena a huir en helicóptero ese mismo día. Sin embargo, fueron capturados y entregados al ejército, lo que los llevó directamente a ese juicio. Tras la ejecución, sus cuerpos fueron colocados en ataúdes de madera sencilla y enterrados bajo vigilancia en el cementerio de Ghencea, en Bucarest. El nuevo gobierno difundió las imágenes para demostrar a los rumanos que la dictadura de 24 años había terminado definitivamente. Comenzó como una simple rueda de prensa para abordar los despidos de trabajadores en una mina de carbón en Mongolia, pero en cuestión de segundos se convirtió en algo para lo que nadie en la sala estaba preparado. El 13 de noviembre de 2015, Erdenin, un líder sindical, se sentó en el podio dentro del Centro Nacional de Información de Mongolia. Las cámaras estaban grabando mientras hablaba sobre la pérdida de empleos y las preocupaciones relacionadas con el control extranjero del sector carbonífero del país. Desde el principio parecía nervioso, moviéndose inquieto mientras se dirigía al público. Entonces, sin previo aviso, sacó un mechero y se prendió fuego. Ocurrió demasiado rápido para que alguien pudiera procesarlo. Las llamas envolvieron su cuerpo mientras permanecía de pie ardiendo. La sala estalló en pánico. Algunas personas intentaron apagar el fuego con las manos y chaquetas, mientras que otras buscaban desesperadamente cualquier cosa que pudiera ayudar. Finalmente, alguien utilizó un extintor logrando apagar las llamas, pero él ya había caído al suelo con quemaduras graves que cubrían gran parte de su cuerpo. Más tarde, las autoridades confirmaron que sobrevivió y fue trasladado a un hospital en Corea del Sur, donde continuó su recuperación. En los días siguientes, se informó que Erdenin había llevado a cabo el acto como protesta contra los planes de transferir el control de la industria minera del carbón de Mongolia a China. Las imágenes dejaron a los espectadores conmocionados por la rapidez con la que un evento formal se convirtió en un momento de desesperación absoluta. A las afueras del hospital Kulbin, el ex legislador indio Atique Ahmed y su hermano Ashraf ya eran figuras profundamente odiadas en la India, pero no tenían idea de hasta dónde llegaba ese odio. El 15 de abril de 2023, los hermanos eran escoltados por la policía hacia el hospital Koben en Prayagraj para un chequeo médico rutinario. Ambos estaban esposados y rodeados por alrededor de 20 agentes mientras caminaban desde la furgoneta hacia la entrada. Una multitud de unos 30 periodistas los rodeaba con
preguntas. La escena era caótica. Luces intensas de cámaras, reporteros empujándose para conseguir mejores imágenes. De repente, un hombre entre la multitud gritó que se apartaran y disparó a la cabeza de Atike desde apenas unos metros de distancia. Al mismo tiempo, otro hombre disparó contra Ashraf, alcanzándolo también en la cabeza. Ambos hermanos perdieron la vida al instante mientras la multitud gritaba y se dispersaba. Los atacantes no huyeron, soltaron las armas y se entregaron en el acto, coreando. La frase significa victoria al señor Ram. En cuestión de minutos, la policía los tenía bajo custodia. Atike Ahmed había sido miembro del parlamento y tenía más de 100 casos penales vinculados a su nombre. Había dominado Prayagraj durante años, hasta el punto de que jueces temían llevar sus casos a juicio. Los atacantes dijeron posteriormente a los investigadores que buscaban notoriedad y venganza, creyendo que el asesinato público consolidaría sus nombres en la historia. Finalmente, los 3 implicados fueron condenados a cadena perpetua, pero su acto dejó una marca que ninguna sentencia podía borrar por completo. Solo 2 días después del asesinato del presidente John F. Kennedy, Estados Unidos volvería a presenciar otra tragedia impactante en televisión. El momento ocurrió el 24 de noviembre de 1963 en el sótano de la jefatura de policía de Dallas. Lee Harvey Oswald, el hombre acusado de matar a Kennedy, estaba siendo trasladado a la cárcel del condado. La policía había anunciado el traslado con antelación y NBC estaba transmitiendo todo en directo. A las 11:21 de la mañana, Oswald fue conducido esposado, flanqueado por 2 detectives. Los reporteros gritaban preguntas mientras caminaba hacia un coche que lo esperaba. Pero cuando pasó frente a los micrófonos, un hombre con traje oscuro y sombrero dio un paso al frente y disparó un solo tiro directamente al abdomen de Oswald. Oswald se encogió y cayó hacia atrás sobre los detectives que lo sostenían, mientras los agentes se lanzaban de inmediato sobre el tirador en medio del caos. El atacante fue identificado rápidamente como Chuck Ruby, un dueño de club nocturno de 52 años muy conocido por la policía de Dallas. Durante el interrogatorio afirmó que actuó movido por el dolor por la familia Kennedy. Más tarde fue condenado a muerte. Mientras tanto, Oswald fue trasladado de urgencia al Parkland Memorial Hospital, el mismo hospital donde el presidente Kennedy había muerto 2 días antes. Los médicos lo operaron, pero la bala había atravesado el vaso, el estómago y el riñón. Fue declarado muerto a las 10:07 de la noche. El 26 de agosto de 2015, una historia rutinaria sobre el aniversario de Smith Mountain Lake terminó de una forma que nadie en el estudio podría haber anticipado. La reportera Allison Parker y su camarógrafo Adam Ward estaban ubicados en una plataforma de madera con vista al lago alrededor de las 6:45 de la mañana. Estaban entrevistando a Vicki Garner sobre el 50º aniversario del lago para el programa matutino de Vuelve de BJ7. Mientras hablaban, un hombre se acercó por detrás y se colocó a solo unos metros de ellos. En el siguiente instante apuntó un arma directamente a Parker, quien todavía estaba concentrada en la entrevista, y disparó. Se pudo ver a Parker intentar huir antes de que la imagen se cortara. En el caos que siguió se confirmó que Parker, Ward y Garner habían sido alcanzados por los disparos. Parker y Ward no sobrevivieron. Garner fue trasladada de urgencia al hospital, donde fue sometida a cirugía de emergencia y logró sobrevivir. Inmediatamente después, un miembro del equipo revisó las imágenes captadas por la cámara de Ward e identificó al atacante como Bester Lee Flanagan II. Era un ex reportero de WBDBJ que había sido despedido 2 años antes por problemas de comportamiento y tenía antecedentes de demandas contra antiguos empleadores alegando racismo y acoso. Horas más tarde, la policía estatal de Virginia localizó su vehículo en la Interestatal 66 y comenzó una persecución. El sospechoso se estrelló durante la huida. Cuando los agentes llegaron al coche, lo encontraron con una herida de bala autoinfligida. Fue declarado muerto en el hospital ese mismo día. En octubre de 2024, un equipo de televisión español estaba realizando un reportaje en directo en una estación de tren. Detectaron algo inusual entre 2 vagones. El programa, conocido como Mañaneros, estaba cubriendo la historia de un futbolista de 18 años llamado Álvaro Prieto. Había desaparecido 4 días antes cerca de la estación Santa Justa de Sevilla. Mientras la cámara se desplazaba hacia un tren estacionado, el equipo notó algo atrapado entre 2 vagones. Era un cuerpo. Vestía zapatillas blancas y pantalones beige, la misma ropa que Prieto llevaba cuando
desapareció. La emisión se cortó inmediatamente, pero para entonces los espectadores ya lo habían visto. Cuando los investigadores llegaron al lugar, confirmaron lo que todos los que estaban viendo la transmisión ya sospechaban. El cuerpo era el de Álvaro Prieto. Había sido visto en la estación Santa Justa la mañana del jueves, después de perder su tren de regreso a casa y ser rechazado por el personal porque no pudo mostrar su billete. Sin embargo, volvió a entrar y trató de cruzar las vías para alcanzar el siguiente tren que lo llevara a casa. Los guardias lo sorprendieron y lo expulsaron nuevamente, pero parece que pudo haber hecho otro intento. El tren donde se encontró su cuerpo estaba averiado y estacionado en una vía de servicio. No había sido movido ni inspeccionado durante semanas. Eso significaba que nadie sabía que él estaba allí. El operador ferroviario lo movió esa mañana únicamente para hacer espacio a otra unidad, y fue en ese momento cuando el equipo de noticias estaba grabando. La policía determinó posteriormente que su muerte fue una electrocución accidental. La cadena de televisión pidió disculpas por haber emitido las imágenes y las retiró de la versión digital del programa, afirmando que nunca deberían haberse mostrado. Un caso de persona desaparecida en Miami llegó a su fin en televisión en directo, pero no de la manera que nadie esperaba. Helicópteros de noticias sobrevolaban un canal en el suroeste de Miami-Dade mientras los equipos trabajaban para sacar un Toyota Corolla rojo del agua. Cerca había una barandilla dañada, piezas del coche y escombros estaban esparcidos por el suelo. Todo indicaba que había ocurrido un accidente, aunque nadie lo había confirmado oficialmente todavía. La policía llevaba días buscando ese vehículo. Ahora, con las cámaras grabando desde el aire, finalmente estaban a punto de obtener respuestas. Poco a poco, el automóvil fue extraído del canal. El agua se derramaba por las puertas y el maletero mientras emergía a la superficie. Cuando el coche estuvo completamente fuera del agua, los agentes confirmaron lo que nadie quería escuchar. Había dos cuerpos en el interior. Fueron identificados como Alexandra Picón y Brandon Arana, ambos de 21 años. Llevaban desaparecidos desde el domingo anterior. Esa noche, Alexandra había terminado su turno en World of Beer y le envió un mensaje a su madre diciendo que iba a tomar una bebida con Brandon. Poco después, su coche pasó por una plaza de peaje y después de eso no hubo nada más. Pasaron los días sin respuestas. Finalmente, un investigador privado rastreó una señal de teléfono móvil hasta una zona cercana a Southwest 268 Street. Esa información fue entregada a la policía, lo que condujo al canal que ahora estaba siendo observado por toda la ciudad. La causa del accidente aún sigue bajo investigación, pero para las familias lo peor ya había sido confirmado en directo. Las entrevistas en directo pueden salir mal de muchas maneras, pero lo que ocurrió durante un programa matutino en la República Dominicana fue algo para lo que nadie podía estar preparado. Un miércoles por la mañana, el líder sindical Mario Ureña estaba sentado en el set de El Café de Diario, un programa transmitido por Super TV 55. Había acudido para hablar sobre problemas relacionados con el transporte público en Santiago. La conversación transcurría con normalidad. Sin embargo, después de un rato, Ureña se volvió notablemente callado. Simplemente permanecía sentado mientras los otros hombres hablaban sin decir nada. Pasaron unos momentos. De repente, colapsó allí mismo, en el set. Los miembros del equipo corrieron inmediatamente hacia él y la transmisión fue interrumpida. Poco después, fue declarado muerto. Los médicos concluyeron que la causa fue un paro cardíaco repentino. El video de su colapso comenzó a difundirse rápidamente en línea, dejando impactados a espectadores en todo el país. Ureña no era un invitado cualquiera, era el fundador de la Ruta ESO, una de las principales líneas de transporte público de Santiago, y había estado trabajando para reducir tensiones entre sus conductores y rutas rivales. Miembros de la Ruta ESO se reunieron frente a la estación de televisión para rendir homenaje. Mientras tanto, el equipo de producción emitió un comunicado expresando su conmoción por haber presenciado la emergencia en directo. El 18 de febrero de 2001, millones de personas sintonizaron para ver las 500 millas de Daytona, pero en lugar de una celebración deportiva, presenciaron uno de los momentos más oscuros en la historia del automovilismo. La carrera estaba siendo transmitida en directo por Fox. Dale Earnhardt Sr., una de las mayores leyendas de NASCAR, marchaba en tercera posición. Su hijo Dale Earnhardt Jr. estaba en segundo lugar, y su compañero de equipo, Michael Waltrip, lideraba la carrera. Entrando en la última vuelta, Earnhardt
Sr. Estaba bloqueando a los coches más rápidos que venían detrás de él para ayudar a que su hijo y su compañero terminaran en primera y segunda posición. Al llegar a la última curva, Earnhardt competía lado a lado con otros dos coches. Uno de ellos tocó ligeramente la esquina trasera de su vehículo. Ese pequeño contacto fue suficiente para que el coche comenzara a deslizarse hacia la parte baja de la pista. Intentó corregir la trayectoria, pero el coche giró bruscamente hacia arriba y chocó contra el vehículo de otro piloto antes de que ambos impactaran contra el muro a casi 150 millas por hora. Partes del coche de Earnhardt salieron despedidas. El capó se levantó y golpeó el parabrisas. El coche se deslizó hacia la zona de césped. Para quienes miraban en directo, el accidente no parecía tan grave. Earnhardt había sobrevivido a impactos mucho peores antes, así que las cámaras se apartaron del choque para seguir el final de la carrera. Waltrip cruzó la meta en primer lugar. Earnhardt Jr. terminó segundo. Los comentaristas celebraban el resultado, pero al volver la vista hacia el lugar del impacto, comenzaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. Se podía escuchar el temblor en la voz de uno de los narradores cuando dijo: "Los equipos de emergencia llegaron al coche y comenzaron a desmontarlo para poder alcanzarlo". Earnhardt fue extraído del vehículo y trasladado de urgencia al hospital. No mucho después, el presidente de NASCAR compareció ante los medios y confirmó que Dale Earnhardt Sr. había fallecido. La causa fue una lesión fatal en la cabeza y el cuello. Durante el impacto, su cuerpo se detuvo de forma abrupta, pero su cabeza continuó moviéndose hacia adelante. En aquel momento, el dispositivo de sujeción de cabeza y cuello que podría haberle salvado la vida no era obligatorio, y Earnhardt no llevaba uno. Como consecuencia de este accidente, NASCAR hizo obligatorio el uso de dispositivos de protección para cabeza y cuello, instaló barreras más blandas en los muros y rediseñó los coches para mejorar la seguridad. Apenas unas horas antes de que comenzaran oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, los atletas estaban realizando sus últimas bajadas de entrenamiento en el Whistler Sliding Center. Pero una de esas bajadas no saldría como estaba previsto. El georgiano Nodar Kumaritashvili estaba realizando su último entrenamiento en la pista. Ya había descendido 5 veces ese día. Esta era su sexta bajada. Se impulsó desde la salida y rápidamente alcanzó una velocidad cercana a las 90 millas por hora. Superó la mayor parte del recorrido sin problemas, pero al entrar en la última curva tomó la línea demasiado alta y demasiado tarde. La velocidad era excesiva. Antes de poder corregir, su trineo se estrelló contra el muro y volcó, lanzándolo fuera del circuito. Su cuerpo salió despedido y golpeó de cabeza una viga de acero sin protección. Quedó inmóvil de inmediato mientras el trineo continuaba deslizándose sin él. El personal médico acudió rápidamente y comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar en el lugar. Fue trasladado en helicóptero al hospital, pero fue declarado muerto menos de 2 horas después debido a graves lesiones en la cabeza y el cuello. Más tarde, las autoridades afirmaron que Kumaritashvili había perdido el control por falta de experiencia. Sin embargo, los investigadores descubrieron que la pista había alcanzado velocidades de hasta 96 millas por hora, cuando había sido diseñada para un máximo de 85. Los muros también eran demasiado bajos y las vigas de acero no estaban protegidas con acolchado. Como resultado, los organizadores bajaron el punto de salida, elevaron los muros y añadieron barreras de madera sobre las estructuras de acero. El 20 de enero de 2022, helicópteros del Departamento de Policía de Los Ángeles estaban siguiendo a un motociclista por West Hills cuando la persecución terminó de una manera que nadie esperaba. Todo comenzó poco después de la 1 de la tarde, cuando agentes encubiertos detectaron una motocicleta en un estacionamiento y verificaron la matrícula. El vehículo figuraba como robado. Intentaron detener al conductor, pero él aceleró y huyó. Circulaba a más de 100 millas por hora entre el tráfico, lo que obligó a los agentes a suspender la persecución terrestre porque se estaba volviendo demasiado peligrosa. En su lugar, solicitaron apoyo aéreo para seguirlo desde un helicóptero. Las cadenas locales de noticias captaron la señal del helicóptero y comenzaron a transmitir la persecución en directo. El motociclista avanzaba a gran velocidad por Roscoe Boulevard, zigzagueando entre los coches mientras se acercaba a la intersección con Minot y Fallbrook Avenue. Seguía superando las 100 millas por hora. Justo antes de llegar a la intersección, se levantó sobre la motocicleta. En ese momento, chocó frontalmente contra un sedán color granate. El impacto lo lanzó por los aires. El casco y parte de su ropa salieron despedidos mientras su cuerpo volaba más de 100 pies desde el punto de colisión. Cayó al pavimento y no volvió a moverse. La motocicleta quedó completamente destrozada. La parte delantera del sedán quedó destruida. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos, pero el motociclista ya había perdido la vida. Las 2 personas que viajaban en el sedán quedaron traumatizadas, aunque sobrevivieron con lesiones que no ponían en peligro su vida. Más tarde, la policía aclaró
declaró que los agentes nunca lo persiguieron por tierra, solo lo siguieron desde el aire para evitar precisamente un accidente de ese tipo, y claramente eso no fue suficiente.